la Diócesis de Madrid, diplomado en Magisterio, licenciado en Teología Catequética y doctor en Teología Sistemática. Desde su etapa del seminario siempre ha estado en relación con la catequesis. En los primeros años de su ministerio, él compaginaba la catequesis directa con grupos de preadolescentes, jóvenes y adultos de su parroquia, con la formación y acompañamiento de catequistas. Fue profesor de la Escuela de Expertos en Catequesis de la Diócesis de Madrid. Actualmente es profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, coordinador del Departamento de Teología de la Evangelización y Catequesis y director de la revista Teología y Catequesis. Él ha escrito diversos libros, colabora con diversas revistas de índole pastoral y catequética. Es colaborador asiduo de la revista Catequistas de esta editorial. Imparte cursos y conferencias a catequistas, sacerdotes y otros agentes de pastoral. También a la DINEC. Nos ha acompañado en este trienio, seguramente antes también. Está especializado en alentar una acción misionera directa, promover una catequesis iniciática y en orientar una acción catequizadora que introduzca en la experiencia espiritual del ministerio cristiano. Un fuerte aplauso para que se anime ahora sí. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos en una hora muy peligrosa. Seguro que me van a dar ánimo, porque si alguna persona se duerme, lo que va a hacer va a ser asentir a mi charla. Va a estar moviendo la cabeza y entonces yo me voy a sentir muy animado. Así que si alguna persona se duerme, no tiene ningún problema, Yo me voy a sentir como muy... Bueno, pues para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos días en la búsqueda de nuevos caminos para la catequesis. Caminos que está buscando toda la Iglesia, no solamente México. Yo vengo de España, en España también estamos buscando caminos, pero también tengo mucho contacto con muchos países de Europa. Estamos en la misma situación y otros países hispanoamericanos les pasa lo mismo. Por tanto, estamos en un tiempo de búsqueda. Lo que hace falta es no desalentarse. Nos ha tocado vivir esta época y lo que tenemos que hacer es responderla. Por otro lado, yo creo que no va a haber ningún problema, porque Otoniel siempre me ha estado diciendo, hay palabras que tú no entiendas. Digo, pues yo creo que el 99% de las palabras las entiendo, con lo cual que seguro lo que yo voy a hablar, ustedes también van a entender el 99% de las palabras. Hay eco, ¿no? Porque tenemos un precioso idioma en común, el idioma de Cervantes y de Octavio Paz, premio Nobel mexicano, escribiendo en español. Por tanto, nos entendemos, eso es una maravilla. Cuando llegué el otro día al aeropuerto en Ciudad de México, es que me sentí en casa. Cuando yo voy a París, o voy a Roma, o voy a Bruselas, me siento en un país extraño. Llegué al aeropuerto y me sentí en casa. Y es que el idioma nos da una casa común. El idioma nos da una casa común. Y la fe nos hace hermanos, no nos da una casa. Constituye la fraternidad. Por tanto, yo voy a empezar a hablar a unos hermanos que estamos en la búsqueda de cumplir la misión de la Iglesia, la misión de transmitir la fe en el siglo XXI. Cada uno en nuestro territorio, cada uno en nuestra diócesis, pero con problemas muy, muy comunes. Por tanto, de hermano a hermanos. Como bien ha explicado, vamos a empezar un poco con una charla introductoria. Un aviso antes. De mis charlas no van a sacar recetas. Hombre, alguna indicación concreta voy a dar, pero no esperen de mi parte que vaya a dar recetas. Es decir, metodologías concretas
que si se hicieran, oyes, funcionaría perfectamente la catequesis. No lo esperen, porque no lo voy a hacer. Mis charlas tienen dos objetivos. La primera, manifestar la belleza de la vocación de ser catequista. Yo no sé cómo ustedes han llegado a ser catequistas. Si porque se lo pidió el párroco, si porque le gustaban los niños, si porque no había otra persona. Eso es algo accidental. Si ustedes son catequistas, es porque Dios, el Señor, les ha llamado. Ustedes han sido llamados por el Señor. Porque la tarea del catequista es una colaboración con el Señor en la Iglesia para engendrar a los hijos de Dios. Y eso no es anecdótico. En ello va la vida. Por tanto, ustedes tienen una vocación maravillosa. Tienen que dar crédito, creer en la vocación que ustedes tienen, más allá de sus propias capacidades. Quiero transmitirle, por tanto, el valor, la dignidad del catequista dentro de la Iglesia. Tanto es así que hace un par de años el Papa Francisco ha instaurado el ministerio de catequista. Y segunda cosa, segundo objetivo. Vamos a hablar de la catequesis. Lo diremos luego después. La catequesis es que la palabra de Dios halle eco en el corazón de las personas. Dicho de una forma casi más bonita. La catequesis es el medio que tiene la Iglesia para que alguien se encuentre con Cristo y llegue a ser discípulo de Jesús. Yo voy a tratarle de introducirles en esa realidad misteriosa que ninguno de nosotros dominamos y sin embargo debemos servir. Repito, mis charlas de estos días va a tratar de introducirles en ese punto misterioso donde una persona se encuentra con el Señor, donde el Señor se hace encontradizo con una persona, brota la fe, nace un discípulo de Jesús que luego se va a convertir en misionero o apóstol. Ninguno de nosotros podemos producir eso, pero sí podemos servirlo. Si nosotros sabemos, conocemos de qué forma una persona se encuentra con el Señor, nuestro servicio será mejor. Si no sabemos ese punto donde se encuentra el Señor con una persona, podemos cansarnos haciendo muchas actividades. Seguro que muchos de ustedes se agotan, pero son actividades estériles. O nos ponemos al servicio del Señor, o por mucho que hagamos, fracasamos. Por tanto, la vocación que tenemos es una vocación maravillosa. Tenemos que creer en la vocación, porque si creemos en la vocación, creemos que el Señor nos capacita para la misión que debemos realizar. Segunda cosa, no vamos a sacar recetas, pero sí que vamos a tratar de entender de mil formas, de diferentes formas, cómo Dios quiere encontrarse con una persona, quiere engendrar a un discípulo de su Hijo, a un Hijo de Dios. Y nosotros, conociendo esa realidad misteriosa, humildemente, en respuesta a nuestra vocación, nos ponemos a su servicio. Nada más, pero tampoco nada menos. ¿De acuerdo?
¿Estamos situados? ¿Se me entiende? ¿Alguien se duerme? Vale. El texto, vamos a poner el primer texto. Es un texto del Papa Francisco, Evangelii Gaudium número 15. Es un poco como el santo y seña de este pontificado, como el pistoletazo para la renovación de toda la pastoral de la Iglesia en general y de la catequesis en particular. Por cierto, un texto del Papa Francisco, pero que cita al Papa Juan Pablo II, lo cual quiere decir que la transformación misionera de la Iglesia viene de atrás, no es una cuestión de moda. La actividad misionera representa aún hoy día el mayor desafío para la Iglesia. Y la causa misionera debe ser la primera. ¿Qué sucedería si nos tomáramos realmente en serio estas palabras? Simplemente reconoceríamos que la salida misionera es paradigma de toda obra de la Iglesia. Hace falta pasar de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera. Esta tarea sigue siendo la fuente de las mayores alegrías para la Iglesia. Por tanto, ¿por qué estamos a la búsqueda de un nuevo, se nos decía ayer, un nuevo paradigma en la catequesis? Pues porque nos han cambiado el mundo. En el concilio se habló que estamos en una época de cambios. Pero el Papa Francisco le ha dado la vuelta a la expresión y dice, no, estamos en un cambio de época. Para mí, probablemente nuestra generación todavía no tiene perspectivas, pero estamos asistiendo a una revolución increíble. Esto está cambiando el mundo. Esto está cambiando las personas. Esto no es un útil, un mero útil. Esto permite de un modo determinado ver el mundo. Permite pensar de una determinada forma. Los ritmos vitales están marcados por esto. ¿Cuánto tiempo dura un vídeo del TikTok? 1 minuto. Es la red social más vista por niños y adolescentes. Un niño y adolescentes va de minuto en minuto, cambiando de historias. Nosotros en la catequesis le damos una charla de media hora. El problema no es la charla. El problema es que ese niño ya ha cambiado su estructura mental. Pero no el niño. Yo me sorprendo cogiendo el móvil. Yo, con 62 años, sin darme cuenta, yo ya no aguanto películas de 3 horas. ¿Ustedes aguantan películas de 3 horas? Bueno, hay que tener mucho ánimo, ¿eh? O sea, ¿qué estamos diciendo? Es que nos han cambiado el mundo. Dicho de otra forma, nos han cambiado las personas. Ya no entro en los valores culturales que se nos dijo ayer. Ya no entro ahí. Ya no entro en una sociedad que estamos post-cristiana, que se está dando por muerta a toda la civilización cristiana. Yo no sé aquí en América, pero en Europa hay un suicidio cultural. Y me imagino que aquí también.
suicidio cultural. No podemos hacer una pastoral que se daba por supuesto una estabilidad en las personas, unos marcos culturales de referencia, bueno, que uno en la juventud se podía oponer, pero que en realidad luego los iba asumiendo. No. Hay un cambio de época. Esto lleva a la Iglesia a hacer un éxodo. Un éxodo. Tenemos que salir. No podemos mantener una iglesia de mantenimiento. La salida es el éxodo, no es una salida. A veces somos demasiado pobretones. Parece como que tenemos que salir de la puerta de la iglesia, que también. No. Es un éxodo. Es un éxodo en la comprensión de la pastoral, de la misión. Fiados en el nombre del Señor, nos metemos en la batalla, en el éxodo. Fiados en la vocación recibida, nos atrevemos a afrontar un mundo que en cierto modo es desconocido y nos da miedo. Pero vamos en el nombre del Señor. Los poderes culturales, económicos, las redes sociales son tan poderosas. David y Goliat. El Tata Vasco, cuando vino a México, era un mundo completamente extraño para él. Fiado en el nombre del Señor, con el nombre del Señor, imprimió el sello de la fe cristiana en este mundo que le era ajeno. Ustedes son herederos. Nosotros tenemos la tarea de, en el nombre del Señor, afrontar un mundo que en muchos casos nos da miedo, nos parece hostil, pero con la vocación recibida, con esta reflexión que estamos haciendo, con el deseo de querer responder al Señor, hacer un éxodo. Que muchos de nosotros no veremos la tierra prometida. Yo se lo digo a mis alumnos, yo no lo voy a ver. Pero mi obligación es preparar a la siguiente generación para que pueda vislumbrar la tierra prometida. No nos precipitemos, porque esto va de años, decenios, siglos. Y no lo digo yo, lo dijo un gran teólogo en el año 72 que se llamaba Joseph Ratzinger. ¿No pasa nada? No pasa nada. No tengamos ansiedad. Hermanos, nosotros formamos parte de un pueblo. No me estoy refiriendo al pueblo de México. Me estoy refiriendo al pueblo de Dios. Ustedes son hijos de cristianos que salieron de su tierra, vinieron aquí y trajeron la fe. Nosotros tenemos que engendrar hijos dentro de 100 años. No mañana. Hace 50 años nos contentábamos con engendrar hijos mañana. En esta situación ya no tenemos que pensar en engendrar hijos mañana. Tenemos que hacer todo lo posible en nuestra generación para que el pueblo santo de Dios siga peregrinando, en este caso, en las tierras mexicanas, y pueda anunciar la salvación de Jesucristo. Este es el marco general.
Segundo punto. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda la estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autoconservación. La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva, abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. Cuando pensamos la transformación misionera, inmediatamente pensamos en acciones misioneras, en metodologías misioneras. Toda la estructura eclesial ha de transformarse en misionero. Y eso está en la catequesis. No es que la misión lo hacen unos pocos que utilizan unos métodos modernos y nosotros seguimos con nuestra catequesis de toda la vida. No. La estructura pastoral, todos los elementos sustantivos de la estructura pastoral tienen que adquirir una forma misionera, un dinamismo misionero. No podemos mantenernos en ni el así siempre se ha hecho, ni el conservar los mínimos. Esto supone cambiar horarios, generar disponibilidades, modos de colaboración nuevo. La catequesis ahora ya no tiene que ser, nunca lo debió ser. Pero la catequesis, hermanos, no puede ser solo cosa de los catequistas. La catequesis de la comunidad cristiana. Aquí hay muchos hermanos presbíteros y seguro que los que están aquí están muy implicados. Pero la pregunta es, ¿los presbíteros están implicados? ¿Los catequistas se consideran miembros de la comunidad cristiana o están haciendo una tarea propia de autorrealización? ¿Hay padrinazgos? ¿Gente que tutela? No los padrinos acostumbrados. Yo me sé los padrinos aquí por las películas de Cantinflas, ¿no? Que era aquí en América, es muy importante lo del padrino, hay el padrino, ¿no? Por las películas de Cantinflas. No, padrino cristiano. La estructura eclesial se hace misionera en la catequesis en la medida en que se siente implicada toda la comunidad, de forma diversa, a engendrar hijos de Dios, discípulos de Jesús. No, esto es cosa de los catequistas. Los catequistas, no, esto es una cosa nuestra. Los sacerdotes, tengan el material, háganlo ustedes. No. Como si la catequesis no tuviera nada que ver con el despacho de Cáritas. Como si la catequesis no tuviera nada que ver con la celebración de los sacramentos o de la liturgia. Como si la catequesis no tuviera nada que ver con la vida comunitaria. Pero si la catequesis justamente inicia en esto, ¿cómo no va a poder tener algo que ver con todo esto? Si la catequesis
Entiéndame la imagen. Está fuera de la comunidad. Si la catequesis está llamada a engendrar hijos de Dios, pero si la catequesis está fuera de la comunidad, la catequesis es un embarazo extrauterino. ¿Qué es un embarazo extrauterino? No es viable. O el útero está dentro de la madre, o no hay hijo. ¿Quién es la madre? La Iglesia diocesana concretada en las comunidades cristianas, especialmente en la parroquia. ¿Quién es el seno? La catequesis. Un seno dentro de una madre engendra. Un seno fuera de la madre, embarazo extrauterino. Abortos. A lo mejor, dándonos cuenta que tenemos muchos abortos, nos estamos dando cuenta que la catequesis, el seno, no está dentro de la madre. Reforma misionera. Salir de nuestras rutinas. Salir de nuestros hábitos. Todos. Empezando por los sacerdotes. Continuando por todos los miembros de la comunidad. Y por supuesto los catequistas. También nosotros tenemos que cambiar nuestras rutinas, porque hay algún catequista, alguna catequista, normalmente las mujeres, que más que engendrar a miembros de la Iglesia, casi engendráis a miembros vuestros. ¿Alguna no dice mis niños? Que son mis niños. Vale. Tercer texto. ¿Pero qué es la catequesis? La catequesis es un acto de naturaleza eclesial, la madre. Aquí aparece la madre. La catequesis es un acto de naturaleza eclesial, nacido del mandato misionero del Señor, cuyo objetivo, como su propio nombre indica, catechein, es hacer resonar continuamente en el corazón de cada hombre el anuncio de su Pascua, para que su vida sea transformada en cuanto realidad dinámica y compleja al servicio de la palabra de Dios. Ella acompaña, educa y forma en la fe y para la fe, introduce en la celebración del misterio, ilumina e interpreta la vida y la historia humana. Ojo, lo que viene ahora. Al integrar armónicamente estas características, la catequesis expresa la riqueza de su esencia y ofrece una contribución específica propia a la misión pastoral de la Iglesia. Esto es un texto muy rico. Vamos a ir paso por paso. La misión de la Iglesia es muy compleja. Muy compleja. La misión que Jesús encomendó a la Iglesia tiene muchísimos elementos. Pero hay dos elementos sustantivos. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir lo que yo os he enseñado. Id a hacer discípulos míos, id a hacer hijos de Dios, id a introducir a gente de todos los pueblos en el misterio de la Divina Trinidad, bautizando y catequizando. Nosotros participamos en un elemento
esencial de la misión eclesial. Esencial. Porque si dentro de la Iglesia no hubiera alguien en colaboración con los apóstoles que no enseñara a cumplir lo que Jesús nos ha enseñado, en realidad no estaríamos cumpliendo el mandato misionero. Hay otras cosas dentro de la Iglesia que son muy importantes, pero son de orden segundo, proyectivo. Pero el corazón de la misión de la Iglesia, el corazón, lo que es irrenunciable, es hacer cristianos, hacer discípulos. ¿Y cómo se hace discípulos? Enseñando a cumplir lo que Jesús nos ha mandado y bautizando, confirmando y dando la Eucaristía, los sacramentos de la iniciación cristiana. No, lo importante de la Iglesia es que transformemos las estructuras, que creemos un mundo más justo. Eso ciertamente forma parte de la misión. ¿Cómo no vamos a servir todos aquellos valores que prepara el reino de Dios? ¿Cómo no? Sí, pero no es el corazón de la misión. No lo es. No, la misión de la Iglesia es que los que somos cristianos seamos vivos, nos queramos, disfrutemos de nuestra compañía y todo eso. Sí, porque la fraternidad hay que experimentarla. Pero ese no es el corazón de la misión. El corazón de la misión es hacer discípulos. Dicho de otra forma, engendrar hijos de Dios. Dicho de otra forma, introducir a hombres y mujeres de todos los pueblos en el misterio de la Trinidad. Aquí por la fe y después en la gloria. Una iglesia que olvida esta prioridad, lo que voy a decir es muy fuerte, está abocada a desaparecer. Una iglesia una madre que no engendra hijos es una madre estéril. Y cuando se muera, se olvidó. Y ustedes están en el corazón de esa misión. Ustedes colaboran con engendrar a los hijos de Dios. Esa es la grandeza de su vocación. Y por eso, cuando ustedes realizan su vocación, si lo hacen en el nombre del Señor, el Señor les ayuda. Cuando vayan ante un tribunal, no prepare la defensa. El Espíritu Santo les ayudará. Y toda catequesis, en cierto modo, es un tribunal ante la conciencia de aquellos a los cuales queremos transmitir la fe. Lo cual no quiere decir que no nos preparemos, ¿eh? Para eso estamos aquí. Bueno, pues esto siendo tan importante, es tan particular, que es algo, una contribución específica. De tal forma que si en la vida eclesial faltara la catequesis y una catequesis bien hecha, habría un agujero negro. Luego en la siguiente charla lo veremos. No, es que como la catequesis no da frutos, pues ahora vienen unas nuevas metodologías. Oye, es que vienen de Estados Unidos, que está funcionando estupendamente, o vienen de Colombia. Lo tenemos que hacer porque es que la gente se convierte, que es una maravilla. Se convierte, entre comillas, pero se transforma según el modelo de Cristo. Porque el enamoramiento no es el amor. El noviazgo
no es el matrimonio. Y ahora tenemos muchas metodologías que buscan enamoramientos y noviazgos, pero no matrimonios. Lo que fragua un matrimonio es la catequesis de iniciación. Lo que fragua un matrimonio, es decir, que alguien, esposa, se una a Cristo, esposo, es la catequesis. De muchas formas. Acompaña, educa, forma en la fe y para la fe, introduce en el misterio, en la vida comunitaria, en la vida misionera, porque es una actividad muy rica. Pero si falta esto, tendremos gente enamoradiza, pero no tendremos ni esposos ni esposas de Cristo. La catequesis ayuda a esa unión con Cristo, unión transformadora que nos convierte en otros Cristos. ¿Me voy explicando? ¿Se me entiende? Cuarto texto. A partir de aquí, de esto voy a pasar un poquito más rápido, porque luego lo vamos a dedicar 3 charlas, pero simplemente para que nos situemos. El Papa Francisco ya, esta mañana Toniel ya nos ha hecho referencia al tema de la mistagogía, pero hay que coger bien el hilo, El Papa Francisco dice que en este cambio de época la catequesis tendría que tener como 2 subrayados. El primer subrayado, ahora lo vamos a leer, es la catequesis querigmática. El segundo subrayado es la catequesis mistagógica. Es decir, como que la catequesis tiene que tener como 2 subrayados. En el directorio no queda muy claro, queda ahí un poco todo muy confuso, porque probablemente esto es tan novedoso que tenemos todavía que avanzar en la comprensión de las cosas. Pero, para que nos quede claro, el Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, cuando habla de esta renovación de la catequesis, habla de 2 parámetros. Una catequesis centrada en el querigma y una catequesis centrada en el misterio. Esto lo retoma el directorio para la catequesis y lo subraya, pero añade, porque el Papa no lo añade, que la catequesis mistagógica cabalga con la catequesis de iniciación a la vida cristiana. Por tanto, lo que yo voy a hacer ahora en modo de introducción, porque repito, luego va a haber una charla para cada uno de ellos, es encajar las piezas. Y luego después, hoy y los próximos días, vamos a profundizar en cada una de ellas. Cuarto texto. La catequesis querigmática, que va al corazón de la fe y contiene la esencia del mensaje cristiano, es una catequesis que manifiesta la acción del Espíritu Santo, la cual comunica el amor salvífico de Dios en Jesucristo, que continúa actualmente. Jesucristo continúa entregándose para dar la plenitud de vida a cada hombre. Los diversos modos de formular el querigma, abiertos siempre a una mayor profundización, son otras tantas puertas existenciales de acceso al misterio. ¿Por qué es necesaria una catequesis de tipo querigmático? Yo pongo aquí. La catequesis de tipo querigmático afronta el reto de despertar a la fe, o dicho de otra forma, el reto de encontrarse con Cristo. Una pregunta, y cada uno la contestáis dentro de ustedes. La mayoría de ustedes son catequistas de niños, pero también hay de jóvenes y habrá menos de adultos. Pregunta sencilla. Para aquellos miembros que están en sus grupos, ¿Jesucristo es real?
o es un personaje? No, cada uno se lo contesta. Los miembros de su grupo. Jesucristo es real, no que sepan cosas de Jesús. No que cuando el catequista le hace una pregunta, los niños, que son muy listos, contestan lo que el catequista quiere escuchar. No. ¿Es real? Un adolescente. ¿Quién es más real, Jesús o Harry Potter? En su imaginario, ¿qué es lo que pesa? Quien dice Harry Potter puede ser otro personaje. El querigma, lo veremos mañana, es la función del ministerio de la palabra que tiene la virtualidad de mostrar la presencia de Cristo vivo en la vida de las personas. El querigma es el reto, o sea, es el modo que tiene la Iglesia, que tiene cada cristiano, de afrontar delante de aquellos con los que convive la tarea de mostrar que Jesús no es un personaje del pasado, que no es un gran hombre, que no es un modelo moral, que no son los sentimientos que uno siente por él, que Jesús es real y que está en la vida de esas personas. ¿Y por qué está en la vida de esas personas? Porque el Espíritu Santo derramado en Pentecostés está haciendo todo lo posible porque la salvación de Cristo y la presencia de Cristo esté en la vida de todos los hombres y mujeres que vienen a este mundo. El querigma no trae a Cristo. El querigma revela la acción del Espíritu que hace presente a Cristo. El querigma es muy comprometido, porque no es una fórmula, porque el evangelizador tiene que tener el valor de atrever a decirse a otra persona de qué modo Jesús está presente en su vida. A esto no estamos educados. Nosotros habitualmente hacemos una charla sobre Jesús. Pero yo decir a mi hermano no creyente de qué forma yo percibo que Jesús está en su vida, yo con mis amigos que me están contando una situación dramática, tener el valor no de decir una frase bonita, fíjate del Señor, el Señor te quiere, está contigo, te ayuda, tú confía con el Señor. No. Ser capaz de entender de qué forma Jesús, a través de su Espíritu, ya está pujando en la vida de esa persona. Eso es el querigma. La catequesis querigmática es la función de la palabra de Dios por la cual nos atrevemos a decir a otra persona de qué forma Jesús está en su vida. Y de esta forma facilitamos el encuentro. Esto es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque ya no hay que dar por supuesto que la gente se ha encontrado con Cristo. No hay que dar por supuesto. Hace 50 años, 100 años,
se daba por supuesto. Pero ahora ya no lo podemos dar. Pero no solamente es necesario encontrarse con Jesús, hace falta una catequesis de iniciación mistagógica. Texto 5. La catequesis como iniciación mistagógica introduce al creyente en la experiencia viva de la comunidad cristiana, ámbito propio de la vida de fe. Esta experiencia formativa es progresiva y dinámica, rica en signos y lenguaje, favorable a la integración de todas las dimensiones de la persona. Todo esto hace justicia a la intuición compartida, bien arraigada en la reflexión catequética y en la pastoral eclesial, de la inspiración catecumenal de la catequesis, la cual se hace cada vez más urgente tenerla en consideración. Una cosa es el reto de despertar a la fe y encontrarse con Jesucristo, catequesis querigmática, y otra cosa es el reto de insertarse en Cristo, vivir en Cristo. San Pablo es la frase que utiliza, vivir en Cristo. Una cosa es que yo me encuentre con Cristo, con Jesús, que es muy importante, porque si yo no me encuentro con Jesús, Jesús no es real. Pero claro, es que Jesús es una persona muy especial. No se trata de que yo me encuentre con Jesús, sino que el misterio de Jesús pase a mi vida. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. No es el encuentro, el encuentro es fundamental y siempre hay que mantenerlo, pero no es esa dimensión externa de encontrarme con Jesús que está fuera de mí. Es que como estamos llamados a ser hijos en el Hijo, es preciso iniciar en toda la vida de la Iglesia manifestando cómo Jesús se hace presente en la vida de la Iglesia, para que participando yo de la vida de la Iglesia, el misterio de Cristo me pase a mí. Repito, no es que yo me encuentre con Jesús fuera de mí, sino que como la Iglesia es cuerpo de Cristo, es su santa esposa, la vida de la Iglesia es mediación de Cristo. Por tanto, la catequesis tiene que manifestar cómo en un despacho de Cáritas está presente Cristo. Cómo en esas viejecitas, me ha salido ahora un modo santanderino, cántabro, viejucas, o sea, de Cantabria. Cómo esas personas mayores que rezan todos los días el rosario es la Iglesia orante. La Iglesia orante, no son unas beatas. Es la Iglesia orante. Esas 5, 6, 7 mujeres que se reúnen todos los días a rezar el rosario y que a veces nos molestan los curas. Que ese grupo de enfermos que va a visitar a los enfermos, en realidad está manifestando la caridad de Cristo. En nuestras catequesis manifestamos eso. O reducimos a eso a un compromiso. El buen cristiano tiene que ir a ver a los pobres, asistir a los pobres, ayudarlos. Es mucho más. Es la experiencia de ser mediador de Cristo. Catequesis mistagógica. La vida de la Iglesia leída en profundidad para en la vida de la Iglesia descubrir el misterio de Cristo. ¿Y esto por qué lo podemos decir? Porque la vida de la Iglesia nace del costado de Cristo. Es la esposa
igual que Eva fue extraída del costado de Adán dormido, la Iglesia nueva Eva fue extraída del costado del nuevo Adán dormido en la cruz. La carne de la Iglesia, la vida de la Iglesia es presencia del misterio de Cristo. O hacemos una catequesis mistagógica, o podemos reducir, como diría el Papa Francisco, a la Iglesia a una ONG, a una sociedad asistencial o a un grupo autorreferencial. Catequesis mistagógica. Y el texto lo conecta con la catequesis de inspiración catecumenal. 6. El catecumenado es una antigua práctica de la Iglesia ofrecida a los conversos no bautizados, restaurada después del Concilio Vaticano II. Por tanto, tiene una explícita intención misionera y se estructura como un complejo orgánico y gradual con el fin de iniciar en la fe y en la vida cristiana. Precisamente por su carácter misionero, el catecumenado también puede inspirar la catequesis de aquellos que, aunque ya han recibido el don de la gracia bautismal, no disfrutan realmente de su riqueza. En este sentido se habla de inspiración catecumenal de la catequesis, o del catecumenado posbautismal, o lo que estamos diciendo aquí, la catequesis de iniciación a la vida cristiana. Claro, si de los sacramentos, mistagogía sacramental, nace la comunidad cristiana, la Iglesia, mistagogía eclesial, ahora se resulta que el misterio de Cristo está en nuestras vidas. ¿Dónde aprendemos a reconocer de qué forma Cristo está en nuestras vidas? ¿O de qué forma nosotros dejamos a Cristo que viva en nosotros? En la catequesis que inicia en la vida eclesial, en la vida cristiana. Por eso la catequesis no puede ser reducida a mera teoría. La catequesis reclama un entrenamiento en la vida cristiana, hasta el punto de que podamos llegar a pensar como Jesús, sentir como Jesús, actuar como Jesús y esperar como Jesús. Repito, si nos aprendiéramos esta frase, podríamos examinar si nuestras catequesis están bien o mal. ¿Nuestras catequesis ayudan a pensar como Jesús? ¿A sentir como Jesús? ¿A actuar como Jesús? ¿A esperar como Jesús? Si nuestras catequesis iniciáticas a la vida cristiana conseguimos estas 4 cosas, estamos engendrando a los hijos de Dios. Si nuestras catequesis no transforman, y tal y como entran las personas, salen de ellas, nuestras catequesis no son iniciatorias. Jesús no es real y nuestra vida no nos remite a Cristo. Y hasta aquí hemos llegado. Vamos a una serie de preguntas. Dirían por allá, en ocasiones la iglesia, cuando va un poco lenta a toda la realidad que vamos viviendo en el mundo, cuando ya teníamos todas las respuestas, han cambiado todas las preguntas. Los provinciales, a nombre de su provincia, ¿alguna pregunta, duda? Sí, cómo no, del Bajío.
Yo pensé que ya... Si no ha surgido ninguna pregunta, malo, ¿eh? No. Pregunta breve, para que así quepan más. En una experiencia vivida en la diócesis de San Juan de los Lagos, me lleva la duda. El Código de Derecho Canónico no lo he fundamentado, porque esto lo escuché de un sacerdote que fundamentaba que desde el Código de Derecho Canónico una persona puede recibir, por ejemplo, el sacramento del matrimonio sin haber recibido el sacramento de la confirmación o de la Eucaristía. Entonces, mi duda es la siguiente: si usted nos está enfatizando en que nosotros estamos llamados desde la catequesis a engendrar hijos, estamos perdiendo una oportunidad de engendrar a ese hijo y de no perderlo. ¿Cómo dialogar entonces con el Código de Derecho Canónico y con lo que estamos invitados desde la evangelización y catequesis? Una iglesia particular lo que tendrá, a partir de las directrices del Código de Derecho Canónico y de otras orientaciones pastorales, como puede ser el directorio, tendrá que articular itinerarios de iniciación. Y en cada momento la diócesis particular o la conferencia episcopal tendrá que ver cómo se implementa eso. Eso ya es una forma de concretar una referencia del derecho canónico, otras referencias que nos dice la teología, otras referencias que nos dice el magisterio pastoral. Y entonces, en una situación concreta de una diócesis que reúna unos condicionantes, habrá que ver cómo se va articulando todos estos elementos para que un medio plazo, largo plazo, podamos hacer una verdadera iniciación cristiana. Pero eso no se puede hacer por ordeno y mando. ¿Alguien más? Padre Carvajal, usted cuando habla de la catequesis mistagógica, en la práctica hemos encontrado que esta catequesis mistagógica no la entendemos, no la conocemos y no sabemos de qué es, ni cómo se hace. Entonces, cuando se propone en la parroquia o en los grupos de catequesis que no se termine la catequesis con el sacramento, sino que siga una etapa mistagógica, la primera objeción es no, porque nosotros ya le dimos al catecúmeno toda la instrucción necesaria y con eso obtiene su sacramento y ya está capacitado. Entonces yo le digo, la iniciación a la vida cristiana no puede pararse ahí. Y quiero que lo explique. Bueno, va a haber una charla sobre esto, la catequesis mistagógica, pero ya de entrada que nos sirva como tres niveles. Primer nivel es ir de los signos litúrgicos a su significado y a lo que acontece en esos signos litúrgicos. Esa es la mistagogía en sentido estricto. Se nos ha metido dentro del agua. En la Iglesia occidental es por echándonos agua en la cabeza, pero en la Iglesia oriental es por inmersión. Y hemos escuchado esta mañana que también el Tata vasco planteaba que hubiera alguna pila bautismal de inmersión. Claro, ese es un rito riquísimo. De hecho, estos días, por la mañana, ayer por la tarde y hoy por la mañana, se nos está diciendo el significado de los signos litúrgicos. Es que en esa agua está la creación, cuando Dios separó las aguas. En esa agua está el paso del Mar Muerto, está el Jordán, está toda la profecía de los profetas. Ese agua no es agua cualquiera.
asume la creación y la historia de la salvación. Eso hay que saberlo. Porque de pronto esa persona se baña en la historia de la salvación. Toda la historia de la salvación en virtud del Espíritu se concentra ahí. Eso hay que saberlo. No es agua. Nos bañamos en la historia de la salvación. Catequesis mistagógico-litúrgica. ¿Vale? Pero es que eso nos introduce en la vida de la Iglesia. El ejemplo que dice el concilio y los padres. Igual que del costado de Adán dormido salió Eva. ¿Y qué dijo Adán cuando vio a Eva? Esta sí que es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Del mismo modo, del costado abierto del nuevo Adán, Cristo en la cruz, ha salido la Iglesia. Esta sí que es carne de mi carne, huesos de mis huesos. Entonces, ¿de qué forma la carne eclesial media el misterio de Cristo? Segundo nivel de mistagogía. Repito, he puesto el ejemplo. Cuando el COVID, o sea, yo era un poco el rezo del rosario de la gente mayor, que va, que no te permite rezar antes de misa porque están ellos rezando el rosario, aparentemente rutinario, tal. COVID, iglesias cerradas. Las primeras que fueron, como el día de Pascua, a la parroquia, fueron 4 o 5 mujeres en mi parroquia, a rezar el rosario, con la lista de todos los que ellas sabían que habían muerto. Esa es la iglesia orante. Pero los curas, ¿tenemos ojos para valorar eso? Es que las cosas de Dios son pequeñas cosas. Cuando nosotros pensamos en la iglesia orante, nos imaginamos una asamblea de 600 personas rezando. Pero esto es extraordinario. ¿Tenemos ojos para percibir el misterio en la vida de la iglesia? Si no tenemos ojos para percibir el misterio en la vida de la iglesia, difícilmente introduciremos a los niños, adolescentes y jóvenes en la vida de la iglesia. Se meterán, soy de Madrid, en el Real Madrid. Y nada más. Y nada más. Porque siendo del Real Madrid tienes la promesa cumplida. Cada 2 años ganan la Copa de Europa. ¿Qué se va a hacer? Y nada más. El niño querrá ser del Real Madrid, pero no de la iglesia. Segundo nivel de mistagogía. En la iglesia está el misterio de Cristo. Tercero, tu vida, estás en Cristo. Tu vida, en tu vida late el misterio de Cristo, porque eres bautizado. Estás unido a Cristo. El Espíritu puja en ti para hacerte otro Cristo. Y nosotros tenemos que tener capacidad de percibir cómo en nuestra vida, más allá de nuestra debilidad y pecado, el Espíritu está actuando. Percibir el misterio en nuestra propia vida. Tercer nivel. Mientras no avancemos en esta dirección, en un mundo donde Dios parece ausente, donde Cristo no es real, donde aquella persona que es cristiana públicamente es rechazada, ignorada, criticada, mientras no profundicemos en esta experiencia, corremos el peligro de cabalgar, deslizarnos en la pendiente de la no fe. Por eso el Papa Francisco de pronto ha puesto en el centro de la vida cristiana, de la misión de la Iglesia, la mistagogía.
Pero por favor, no hagamos de la palabra un lema vacío, que es la mejor forma de quemarlo. Aquí hay un reto muy fuerte. Y en ello está el futuro de la Iglesia, el futuro de la fe, el futuro de la Iglesia. Padre, nomás compartir una experiencia que siento desde ayer hasta hoy. No sé si esté bien. El paradigma que ahorita mueve a la catequesis generalmente es una catequesis constreñida, limitada a la catequesis infantil, presacramental, y ya se me olvidó lo de la tercera. Nada más. Y creo que el nuevo paradigma que se nos invita en esta primera semana nacional de iniciación a la vida cristiana es romper con este paradigma, no totalmente, pero verlo en otro ámbito, no constreñirlo a lo infantil, a lo sacramental, sino a una vida integral cristiana desde el nacimiento hasta la muerte. Entonces la invitación, yo creo, es esa, a iniciar procesos de evangelización y catequesis integrales que hagan a todos los bautizados, lo que dice en Aparecida, discípulos y misioneros, y no quedarnos nada más en la catequesis infantil, presacramental, y eso. Es un sentimiento que siento. Pues muy bien. Les agradecemos al Padre Juan Carlos. Nos vamos al descanso, por favor.